Vamos a cambiar de tema y en este segmento de Panorama Agropecuario nos vamos a referir al mercado triguero. Conversamos con el señor Hugo Di Stefano de la firma Escorcielo y Galera. Lo escuchamos. Bueno, el trigo ya está sembrado aquí en nuestra zona, en los lotes de loma, en los lotes altos, esta humedad evidentemente favorece, en los lotes bajos no. Pero hablando del mercado, ¿cómo se ve el tema de precios? No bueno. Lamentablemente tenemos que estar hablando de un trigo que, según lo determina el mercado a término, para el mes de enero estamos hablando de 165, 167 dólares, un precio que ni en el mercado a término, ni en las ventas anticipadas a través de operaciones forward, el productor pensó que podía llegar a estos valores. El productor de trigo yo creo que tuvo mucho entusiasmo en el momento de decidir su siembra de trigo. Apostó todo al trigo porque dejó, por más que el precio de la cebada no acompañara, dejó de sembrar cebada para hacer trigo y me puedo casi asegurar de que de buena calidad, como para poder colocar mercadería de buenas proteínas y buen gluten. Y realmente el mercado le falló, es como que ejerció una presión en su momento cuando tuvimos valores de cerca de 200 dólares y hoy llegamos a estos precios que realmente es un precio que no le deja rentabilidad. Entonces yo creo que ahí hubo... no creo que haya sido desprofeso porque el mercado de trigo también sufrió bajas importantes a nivel mundial. Entonces ese mercado de trigo realmente al productor lo defraudó. Claro, teniendo en cuenta también, Hugo, que en esta próxima campaña a lo mejor se van a cosechar no más de 12 millones de toneladas aproximadamente, creo que el área está en el orden de las 4.300.000 o 4.200.000 hectáreas, y que evidentemente los favorecidos van a ser los molinos con todo esto. Sí, los molinos yo creo que están también usando lo que habitualmente hace, usando el mercado y también sus necesidades. O sea, cuando el mercado, cuando no tienen necesidades y toman la situación del mercado y se mueven en función a esos valores. Si hubiera una necesidad, que de hecho, o por lo menos hasta ahora se entiende que no va a haber, los molinos van a seguir o van a captar digamos, la oferta y demanda que pueda haber el mercado. Yo no sé si es mucho beneficio o no, pero digamos económicamente, desconozco los márgenes de los molinos, pero entiendo de que van a tener mercadería disponible de acuerdo a los valores del mercado. Y si por el lado de el gobierno o no se toma alguna medida de exportación, yo creo que sí, los molinos son los que van de alguna manera a marcar el ritmo del mercado. Por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si se abren exportaciones y seguimos con estos valores a nivel mundial que está el trigo, realmente tampoco se puede esperar mucho. Y por ahí soy un poco muy conservador o pesimista en ese sentido, pero los valores que está marcando para el trigo en Chicago realmente no son los mejores si comparamos los valores que se están pagando hoy en día en Argentina. Vamos a continuar hablando en este espacio de Panorama Agropecuario del cultivo de trigo. Y en este caso vamos a compartir la segunda parte de la nota
que le realizamos al ingeniero Pablo Abate, profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce. Recién comentábamos fuera de cámara, Pablo, que las variedades de ciclo más largos también no fueron sembrados muy en época porque, bueno, problemas climáticos no permitieron la siembra. Eso atrasa todo lo que es el ciclo. Sí, en toda el área pampeana surge este problema, desde Córdoba, Santa Fe hasta acá hubo imposibilidad para sembrar los ciclos largos en fecha. Y ahí hubo dos situaciones. Hubo productores que decidieron no sembrar los ciclos largos y otros que decidieron sembrar los ciclos largos pero más tarde. Bueno, los que decidieron sembrar los ciclos largos reemplazaron por corto, todo quedaría en fecha de floración, no habría problema. Pero ¿qué pasa si sembramos un ciclo largo tarde? Bueno, va a haber un retraso en la floración y eso en principio implicaría cierta merma de rendimiento, que para nuestra zona es del orden de, se pierden aproximadamente entre 2 y 3 quintales por cada 10 días de retraso en la fecha de siembra. 2 a 3 quintales. Sí, o sea, si cada 10 días de retraso, está bien. Entonces depende cuánto haya sido el retraso, puede tener algún efecto más grande o menor. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace las previsiones de rendimiento y calcula cuáles son los requerimientos de nitrógeno. Si hubo un atraso importante en la fecha de siembra, el cultivo va seguramente a igual cantidad de nitrógeno va a tener un rendimiento más bajo y seguramente un tenor proteico un poco más alto. Yo creo que es importante destacar o señalarle a los amigos televidentes el por qué se produce esa merma de rendimiento cuando se atrasa el momento de la siembra en los ciclos largos, que tiene que ver seguramente con la temperatura. Tiene que ver con la temperatura, la radiación y también con el balance de agua. Por un lado, de acuerdo a la temperatura de la radiación, cuando la floración es más hacia el invierno, la condición es más favorable para un alto rendimiento. ¿Y qué es lo que nos impide que la floración sea más temprana aún? Bueno, el riesgo de heladas. Eso es lo que determina qué tan temprana puede ser la floración. Y si uno lo ve desde el punto de vista del agua, ocurre lo mismo. Con floración temprana, la deficiencia de agua es menor. Hay una condición climática que permite una mayor eficiencia de uso del agua disponible. Entonces todo hace que la expectativa de rendimiento, incluso desde el punto de vista de agua, sea más favorable cuando la fecha de siembra es temprana. Cuando nosotros sembramos distintos ciclos, la fecha de floración tendría que ser la misma, que es la óptima, la más temprana que permiten las heladas. Pero cuando nosotros un ciclo largo lo atrasamos en la siembra, lo que ocurre es que se retrasa la floración. Y entonces ahí hay cierta merma de rendimiento, que para esta zona no es muy grande. Estamos hablando de 2-3 quintales cada 10 días de retraso en la floración. Pero para otras zonas más hacia el oeste y más al norte, la caída puede ser mayor. Estaríamos hablando de 4 o 5 quintales cada 10 días de retraso en la floración, no en la fecha de siembra.